Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Vaya conmigo a la Escritura, por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 56. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Y vamos a estar hablando de un tema, ¿verdad?, que Dios ha puesto en mi corazón acerca del valor de nuestra alma. Gloria a Dios. El valor de nuestra alma. Lucas 9:56. ¿Lo tienen todos? Vea lo que dice la palabra. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Lo decimos todos? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Que el Señor bendiga su palabra. Saluda al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga, y después puede sentarse por unos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando estén listos, indíquenlo con un amén, por favor. El pasaje de hoy nos remonta al tiempo cuando Jesús, dice la Escritura, que Jesús ya sabía que su tiempo se estaba acercando, su tiempo estaba llegando a su final. Y Jesús, dice la Escritura, que mandó a sus discípulos a que le fueran preparando lugar. Y los discípulos llegaron a una ciudad de Samaria, ¿verdad?, donde no quisieron recibir a Jesús. Y entonces, como no quisieron recibirlo, los discípulos le dijeron: Señor, no te quieren recibir. Y luego le dicen algo, le dicen: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los consuma? Así como hizo Elías. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sí? O sea, ustedes están bien perdidos, andan conmigo pero están bien perdidos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y es cuando viene el versículo: porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Aleluya. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en la batalla que se ha librado desde el principio cuando Dios creó al hombre? ¿Por qué Satanás usó de su astucia para engañarlo y hacer lo que desobedeciera a Dios, y así acarrear la miseria y el dolor que el hombre ha tenido que enfrentar desde que el pecado entró en el mundo? ¿Se ha preguntado usted por qué tanto empeño de Satanás en impedir que el hombre vuelva a Dios? ¿Por qué utiliza todas sus artimañas para engañarlo, confundirlo y desviarlo del propósito de Dios? El enemigo se ha valido de todo lo que puede utilizar para mantener al hombre cegado, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿se ha usted preguntado por qué tanto empeño de Satanás en eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué odia tanto al ser humano? ¿Por qué no quiere que el hombre conozca a Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar? Mi tema en esta hora es el valor de nuestra alma. El valor de nuestra alma. Grábeselo. ¿Por qué la Biblia dice que anda alrededor del hombre buscando siempre cómo devorarlo? Primera de Pedro 5:8. En otras palabras, ¿qué es lo que hay en el hombre para que el enemigo desate toda su furia en contra de él con el fin de arruinarlo? Recuerde que Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿se ha puesto usted a pensar por qué Satanás está tan empecinado en que el hombre no busque a Dios, en que el hombre no vaya a la iglesia, en que el hombre no ore, en que el hombre no haga por buscar las cosas de arriba, lo embeleza con las cosas de la tierra, ¿sí? Lo confunde con las cosas de este mundo? ¿Por qué? Hoy vamos a ver
algo tan importante que yo sé que tal vez usted ya lo sabe. Pero no solamente Satanás, también yo quiero decir, ¿se ha puesto usted a pensar en el valor que tenemos como seres creados por el único Dios verdadero? Por el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente, por el Dios eterno cuyo nombre es el Santo de Israel. ¿Se ha puesto usted a pensar en el valor que tenemos simplemente por ser criaturas de Dios, por ser creados por el Dios único y el Dios vivo y verdadero? ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros para que Dios, que es invisible, se haya hecho visible? 1 Timoteo 6:16 dice que el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Nuestro Dios, que habita en luz inaccesible, o sea, nadie puede acceder a Él. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué es lo que hace, que hay en nosotros, que ha puesto Dios en nosotros para que el Dios invisible se haya hecho visible? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros para que el Dios eterno, fíjese bien, el Dios eterno que habita en luz inaccesible haya tomado la decisión de enviar a su Hijo a este mundo para que nosotros, al conocerlo a Él, lo conociera, al conocer a su Hijo conociéramos también al Padre? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En una ocasión le preguntaron al Señor, le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No sabes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? El Dios Todopoderoso, que habita en luz inaccesible, al que nadie puede ver, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Pero ¿cuál fue la razón de ello? Aleluya. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un enemigo de nuestras almas que trata de arruinarnos la vida, pero por otro lado tenemos a un Dios de amor y de misericordia que está tratando por todos los medios salvar a las almas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es el problema, por así decirlo? ¿Qué es lo que Dios puso en nosotros? ¿Cuál fue, hermanos, como dice la Escritura, Juan 3:16, qué vio Dios en nosotros para que estuviese dispuesto a dar a su Hijo amado y entregarlo por nosotros? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, ¿qué tanto valor tenemos para que el mismo Padre haya enviado a su Hijo a morir por usted y por mí? Quiere decir que valemos algo. Quiere decir que si Satanás nos pelea es porque tenemos un valor. Aleluya. Y sabe una cosa, cuando uno verdaderamente quiere o ama algo, hace todo lo posible por obtenerlo. Pero cuando usted no quiere algo, no le importa. Pero Dios nos amó tanto, aleluya, nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a este mundo para que Él entregara su vida por nosotros. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a venir y participar de carne y sangre igual que todos nosotros? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús estuviera dispuesto a sufrir de tal manera y derramar su sangre por nosotros? Amado, porque sufrir como el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Y Él lo hizo por nosotros. Pero ¿alguna vez se ha usted preguntado, Señor, qué viste en mí? En nuestros momentos de oración podemos decirle, Señor, ¿qué es lo que miraste en mí? ¿Por qué? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué estuviste dispuesto a dejar tu trono de gloria? Jesús estaba sentado en su trono de gloria, siendo igual a Dios. Y Él mismo, aleluya, hermano, no se conformó con ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El mismo salmista expresó una ocasión, ¿quién es el hombre para que lo visites?
y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. Si yo le preguntara a usted y usted le pudiéramos hacernos esa pregunta, ¿qué de bueno vio Dios en usted? ¿Qué de bueno vio Dios en mí? Nada. Lo único que había en mí era pura maldad. Es más, cuando me hablaban de Cristo yo lo rechazaba. Yo me burlaba de los cristianos, yo no quería nada con ellos, pero porque Él me siguió amando, porque dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque el amor de Dios es eterno y el amor de Dios no puede fallar. Pero cuando uno se hace esas preguntas, entonces uno empieza a pensar, hermano, en la verdadera razón de la por cual el enemigo nos pelea tanto. Pero Dios también hizo su parte, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Se ha preguntado, hay preguntas, que en ocasiones yo me hago, que yo sé que jamás voy a poder responderme. Pero ¿qué había en la mente de Dios cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué había en la mente de Dios para formarnos así como somos? ¿Qué estaba pensando Dios para hacernos así? Con este cuerpo, con dos piernas, con dos brazos, con dos ojos, con dos orejas. ¿Qué estaba pensando Dios? Porque Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Cuando nosotros leemos eso, nosotros decimos, es que porque el hombre fue creado con pensamiento, con sentimiento y con voluntad. Y es una gran verdad. Nosotros somos la única creación de Dios que razonamos, que tenemos libre albedrío y libre pensamiento. Nosotros, usted y yo. Y Él nos formó y nos hizo. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué compara a la iglesia con el cuerpo? Y el cuerpo, aunque tiene muchos miembros, tiene una sola cabeza. No tiene dos cabezas. Una cabeza. Y la que manda al cuerpo, ¿quién es? La cabeza, el cerebro. Por eso cuando compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo, o nosotros nos compara con este cuerpo, la iglesia es semejante al cuerpo, con muchos miembros, pero con una cabeza, la cual es Cristo, la cual es la que manda y la que da órdenes, y todo el cuerpo obedece a lo que la cabeza dice. ¿Por qué nos dio esa forma? Y sobre todo, ¿qué es lo que puso Dios en nosotros para que nos haya venido a buscar desde el cielo? Wow. ¿Usted es capaz de ir al otro lado del mundo a buscar algo que no quiere? No. Nuestro Señor vino desde el cielo, dejó su trono de gloria. Dice la Escritura que Él salió del Padre para venir hasta acá por algo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? De tal manera amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué de bueno tenemos en nosotros para que Jesús, dije, siendo igual a Dios, se haya despojado de sí mismo, de su gloria, venir a este mundo, tomar forma de siervo y aún más, estando en la condición de hombre, todavía humillarse todavía más hasta la muerte, y una muerte de cruz? ¿Usted moriría por alguien más? ¿Y por qué Jesús no solamente se hizo hombre? Ya el simple hecho de tomar la humanidad era una humillación para Él, pero aún todavía en su humillación se hizo siervo de todos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero no se conformó con ser siervo. Todavía dice la Biblia que se humilló todavía más hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte de los peores criminales. Fue la que Jesús padeció en la cruz del Calvario.
Calvario. Los peores criminales eran los que eran exhibidos en la cruz, pero a Él no le importó, porque te amaba tanto, te amaba tanto, te amaba tanto y me amaba tanto, que estuvo dispuesto a decirle a la vergüenza: no te conozco, porque Él venía para salvarnos. Y vuelve otra vez la pregunta: ¿qué de bueno vio en mí? ¿Qué de bueno? Si lo único que yo era un desobediente, lo único que yo hacía era simplemente vivir para mí, sin tener pensamiento de Dios siquiera, pero aún así me amó. ¿Por qué en el consejo divino se tomó el acuerdo de que Jesús viniera a este mundo de la misma manera que nacemos todos, del vientre de una mujer, con la diferencia solo de que Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Por qué se tomó esa decisión de que Jesús mismo viniera a estar en el vientre de aquella virgen por 9 meses, que es el tiempo de la gestación, y nacer después como nacemos todos? La diferencia era de que Él no fue engendrado por obra de carne ni de voluntad de varón, sino por obra del Espíritu Santo, pero nació igual que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué escogió Dios socorrernos a nosotros y no a los ángeles? Los ángeles también pecaron. Dice Hebreos 2:16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si los ángeles también habían pecado, se ha puesto usted a pensar: ¿por qué no se hizo ángel para salvar a los ángeles? Y sin embargo sí se hizo hombre para salvar a los hombres. Eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. Porque cuando nosotros logramos entender eso, entonces vamos a valorar lo que tenemos y nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros hay un gran valor, que Satanás lo está peleando, pero también Dios está peleando, porque Él no quiere que vayamos a la condenación eterna. Él quiere que vayamos a la vida eterna. Por eso está la guerra y la pelea y la lucha. ¿Por qué se escogió el camino más difícil? El camino de la humillación, siendo que Dios con su poder podría haber salvado al hombre, hermano, sin que su hijo tuviera que venir a enfrentar el sufrimiento. Él podía haber salvado a la humanidad simplemente sin tener que enviar a su hijo. Pero sabe una cosa: ese mismo Dios de amor es un mismo Dios de justicia, y la justicia de Dios demandaba castigo por el pecado, y el pecado tenía que ser castigado con la muerte. Y Jesús, para que usted y yo no muriéramos, Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos delante de la presencia del Señor, y para que usted y yo no fuéramos a padecer al infierno. Lo hizo Él. Dice el versículo 2, capítulo 2 de Hebreos 2:10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y cuando yo me hacía todas esas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vino a mi mente el versículo de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Y entonces entendí por qué Satanás te pelea tanto: porque hay eternidad en ti, porque hay eternidad en cada uno de nosotros. El problema es que el hombre sin Dios no tiene vida eterna, sino que está para la condenación eterna. Esa es la razón. Hay eternidad dentro de nosotros, y ese es el tesoro. ¿Sabe qué dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esta casa de barro, porque somos de barro, somos de tierra, amados hermanos. No somos de un material tan fino, tan puro como el oro o la plata. No, somos de tierra. Pero en esta casa de barro hay un tesoro dentro de mí, que es la eternidad que Dios ha puesto dentro de mí, y que es mi alma. Dentro de ese cuerpo hay un alma, que es la que el Satanás está peleando, y que es la que Dios también quiere ganar para él. Por eso
está todo ese problema en que el enemigo trata por todos los medios de que el hombre no conozca a Dios. Pero Dios hizo todo. Envió a su Hijo. Permitió que fuera a la cruz del Calvario. Y Jesús en la cruz dijo: Padre, consumado es. Como diciendo: yo hice ya todo lo posible. Hice todo lo que estaba a mi alcance, Señor. Ahora todo aquel que crea en Él es el que va a tener vida eterna. Todo aquel que venga a Él es el que va a tener vida eterna. Todo aquel que ponga su fe en Él es el que va a alcanzar la salvación. De otra manera, no hay. Amados hermanos, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el hombre no tenía vida hasta que Dios sopló su aliento en él y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre. Adán estaba, hermano, Dios lo hizo del polvo de la tierra, lo formó, lo hizo, pero Adán no tenía vida hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Y entonces cuando el soplo de Dios entró en Adán, fue cuando él cobró vida y se levantó como un alma viviente. Es lo que dice la versión Jubileo. La Biblia Jubileo dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Por eso dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto vale usted? El valor que tiene simplemente por lo que Dios puso, por ese tesoro que Dios puso dentro de usted. Y que por eso Satanás lo pelea. No lo pelea porque esté muy chulo ni muy chula. No. Nos pelea por lo que hay dentro de nosotros. Porque Él sabe que el infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero como el diablo es tan compasivo, quiere invitar a todos los que se quieran ir con él. El problema es de que es eterno. Aleluya. Amén. El hombre es el único ser viviente que fue formado por Dios y el único al que se le dice, del que se dice que sopló aliento en su nariz, aliento de vida. Es el único. Nosotros, el ser humano, el hombre y la mujer, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Cuando Adán fue formado y Dios le dio vida, ¿qué sucedió? Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hizo? Lo hizo caer en sueño profundo, le sacó una costilla y formó una mujer. El hombre fue formado de la tierra, pero la mujer fue formada de hueso. O sea que los dos fueron formados por las manos de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Fíjese que cuando Dios hizo los peces del mar, las bestias de la tierra, Dios no los formó como nos formó a nosotros. Simplemente Dios dijo: produzca las aguas seres vivientes. O sea, su palabra, produzca. Y dice que se produjeron los peces del mar, los grandes monstruos marinos, porque Dios dijo: produzca las aguas. Cuando habló de las bestias del campo, Génesis 1:24 dice: produzca la tierra seres vivientes, bestias, o sea, produzca. Pero cuando iba a ser el hombre, Él mismo lo tomó y lo empezó a formar con sus manos. Eso es la gran diferencia que hay entre nosotros y Dios y los animales. Produzca. Y sin embargo dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Fuimos hechos por las manos del divino alfarero.
Aleluya. Pero no solamente eso, sino que el gran tesoro que hay en nosotros es cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, en la tierra que era la forma del cuerpo. Cuando entró el aliento de vida de Dios, fue un alma, se creó el alma del ser humano. Por eso el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando habla del ser humano, dije, Job capítulo 10, versículo 9 y 11. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Job entendía, tú me formaste del polvo de la tierra y ahora me quieres hacer polvo. Por lo que él estaba pasando, por el sufrimiento que él estaba pasando. Dice como leche, ¿verdad? ¿Qué dice? Como leche, ¿qué? Me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Los que saben hacer quesos, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Cuajar la leche. Yo lo único que hacer es comérmelos. Sí. Pero los quesos tienen que cuajarse. El barro también tiene que hacerse duro y tiene que ponerse en el fuego. Bueno, pues Dios nos hizo de esa manera. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando Dios sopló su espíritu, su aliento de vida en el hombre, se convirtió en un alma viviente, hermano. No debemos confundir el espíritu humano con el Espíritu Santo. Porque el aliento de vida todos lo tenemos. Es el aliento de vida que hace al hombre mantenerse vivo. Pero ese es solamente el espíritu existencial. Aleluya. Aún los impíos, los que no conocen a Dios, los que no quieren nada con Dios, los ateos, los escépticos, aún ellos viven por el aliento de Dios. El día que Dios les quite ese aliento, ese día perecen y se acaba todo. No importa que piensen lo que piensen. Hay muchos que se burlan de Dios. Hay muchos que dicen que no hay vida más allá de la muerte. Hay muchos que dicen que no hay resurrección. Hay muchos que se burlan. Dicen eso es para los fanáticos religiosos que se creen todo lo que la Biblia dice. Pues yo prefiero creer lo que la Biblia dice y asegurar mi vida en Cristo. Aleluya. Y no vivir simplemente de pensamientos de otra gente. Dios nos hizo así, de esa manera. Entonces, cuando nosotros podemos saber que ese aliento de vida que Dios puso en todo ser humano, el momento en que ese aliento sale, ahí se acaba todo. Aleluya. Amén o no. Hermanos, no estamos muy lejos de la eternidad. Estamos a un suspiro. Un último suspiro. Y adiós, mundo cruel. Hasta ahí llegó el corrido. Por eso muchas personas dicen, nomás se vive una vez, gózate, disfruta. Sí, pero también nomás se muere una sola vez. Y después viene el juicio. Está dicho a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aleluya. Eso es lo que el diablo no te dice. Te pelea, te hace ver todas las cosas bonitas. Te pone la droga, te pone el alcohol, te pone la cerveza, te pone todas las cosas preciosas ante ti para que las disfrutes. Pero no te olvides que es solo por un momento. Es solo por un momento. Todo es pasajero en esta vida. Todo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aleluya. El Espíritu Santo es el que regenera al hombre. Es la vida de Dios que el hombre recibe cuando nace de nuevo.
Vea lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo se produce la nueva vida? ¿Cuándo se produce la regeneración dentro del hombre? ¿Cuándo se produce el cambio y la nueva naturaleza? Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y hace fusión con el espíritu del hombre, y entonces le da testimonio a nuestro espíritu de que de ahora en adelante somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Aleluya. Por eso es la diferencia entre el espíritu existencial y el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el hombre, entonces viene a morar la misma vida de Dios en uno. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no se está refiriendo exclusivamente a tener riquezas o a tener cosas materiales en esta vida. Se está refiriendo a que tú, aleluya, puedes aún estar feliz y contento en medio de las pruebas, la lucha, la tribulación o la angustia. Que puedes alabar a Dios en medio de la enfermedad y que puedes aún decir: gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando, porque hay gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es el que te anima y te levanta para seguir adelante. Esa es la vida abundante. Hay gente que no tiene nada y vive más contenta que el que tiene todo. Aleluya. Eclesiastés dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Está tan rico que quiere más y quiere estar contando el dinero, no me hayan robado. En cambio, los que no tenemos, ¿qué contamos? Aleluya. Amén. ¿Qué contamos, hermano? Yo cuento hasta 10 nomás. Pero el rico, avaricioso, que quiere más, porque nunca se cansa de tener. Pero cuando estamos en Cristo, aleluya. Y la gente se sorprenderá: pero ¿cómo puedes estar contento tú estando en esa situación? Porque mi gozo no depende de las circunstancias que me rodean, porque mi felicidad no depende de que todo me vaya bien. Mi gozo viene de arriba, aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. Y por eso nos dicen locos. Por eso nos dicen locos. Tú no tienes ni carro y andas alabando a Dios. No tengo que echar gasolina. No tengo que pagar aseguranza. Aleluya. No tengo que sacar placas ni nada. Ando en mi Dodge, pero tranquilo. Aleluya. Amén. En cambio, pregúnteles a los que traen de esas troconas, de esas: ¿cuánto pagas? Ay, Dios mío. Aleluya. Que tiene hasta que buscar 1 o 2 trabajos o 3 trabajos para poder. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no es malo tenerla, pero yo siempre he dicho: ¿para qué quiero una 4x4 aquí si está el terreno tan planito? Eso sea para la sierra, para la Huasteca, para Guerrero, para esos pueblos. Allá usted ve las camionetitas que traen, las Nissan, las Datsun, y las llevan cargadas de gente, hermano. Que si esa camioneta hablara, quién sabe qué dijera. Pero le echan hasta arriba. Y aquí uno solo anda en una de 4x4. Uno no quiere subir a nadie. Aleluya. Hermanos amados, cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, entonces el hombre vino a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma. El espíritu del hombre es eterno, pero sin Dios no tiene vida eterna.
solamente tiene vida existencial que se le va a acabar en el momento cuando cierre sus ojos en esta tierra. El problema es de que los va a cerrar aquí, pero los va a abrir en la eternidad. Y ahí es donde va a estar el problema. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque el diablo busca cegar el entendimiento al hombre para que no conozca a Dios. Porque recordemos lo que Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Jesucristo es la vida eterna. Y no tenemos que esperar hasta que llegue el día cuando nos muramos. Desde el momento en que aceptas a Cristo, empiezas a vivir la vida eterna. Solamente esperar la plenitud cuando ya todo se cumpla, entonces estaremos para siempre con el Señor. Pero desde el momento en que crees en Jesucristo, empiezas ya a poder disfrutar de las bendiciones de la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, la eternidad está delante de nosotros. Solo nos separa, como dije, el último suspiro. Nuestros ojos se cierran por última vez en este mundo temporal, los abriremos en la eternidad. Y como dije, el problema es que unos los abrirán en un lugar diferente, unos los abrirán en el castigo eterno y otros los abrirán en la vida eterna. Se lo compruebo con la Biblia. Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo es eterno y la vida eterna también es para siempre. ¿A dónde le gustaría ir? Aleluya. ¿En dónde le gustaría pasar? Porque va a ir a cualquiera de los dos lugares. Y ahorita es cuando se da la oportunidad. ¿A dónde quieres ir? Porque es en vida. La eternidad se decide de este lado. Porque al pasar del otro lado ya va decidido a dónde vas. Hoy es cuando puedes decidir: yo quiero ir a la vida eterna con Cristo. Aleluya. Porque yo creo que ninguna persona en sus 5 sentidos quisiera estar con el diablo. ¿Verdad que no? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Romanos 2, 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y un texto muy conocido por muchos de nosotros, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una paga, pero este es un regalo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que, amados, yo te recomiendo que arregles tu vida con Dios. Porque muchos dicen: no, pastor, es que yo soy joven. La muerte no viene solamente para los viejos. La muerte llega para el joven y hasta para el niño, hasta para el recién nacido. Porque dijo Darío Salas: lo único que el hombre necesita para morir es estar vivo, porque solamente lo que está vivo se muere. Aleluya. Amén. Una joven le dijo a su mamá: déjame ir con mis amigos. Y su mamá le dijo: no, hija, es muy noche. Además, no quiero que andes con esas amistades, porque te puede ir mal. La hija no entendió. La hija le dijo: me voy a ir aunque no me dejes. Y se salió, y cuando se iba a subir al carro, le dijo su madre: hija, que Dios vaya con ustedes. ¿Y sabe qué dijo esta rebelde? Dijo: pues sí, a ver si cabe, sino que se vaya en la cajuela. Esa misma noche tuvieron un accidente y murió ella. Y lo más tremendo es que cuando abrieron la cajuela, había una tapa de huevo que no le pasó nada. ¿Qué dijo ella? Si acaso se quiere ir Dios, que se vaya en la cajuela. Así hay muchos jóvenes hoy en día que piensan que tienen toda la vida por delante.
y que piensan que nada les puede pasar. Yo te digo una cosa, amado hermano, amado joven, amada hermana, yo te digo una cosa: la vida no la tenemos comprada, aleluya. Lo único que tenemos y podemos hacer es asegurar nuestra vida en Cristo Jesús y pedirle al Señor que nos ayude para poder mantenernos fieles a Él hasta el final. Jesús dijo una cosa muy importante en Mateo 16:26: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La Nueva Versión Internacional dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Pero me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Y termina con una pregunta: ¿hay algo que valga más que tu alma? No. Nada vale más que la eternidad, el alma que Dios puso en nosotros. Por eso el diablo te persigue, por ese tesoro que Dios puso en ti, aleluya. Porque Él te quiere llevar a una eternidad, pero a una eternidad sin Cristo, aleluya. Pero Jesús vino desde el cielo para decirte que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y que Él vino a salvar las almas y Él no vino a perderlas, aleluya. Él te está ofreciendo vida eterna con Él para siempre, mientras que el enemigo quiere llevarte al castigo eterno, porque los dos son eternos, tanto uno como el otro. Querido amigo, viene una pregunta: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? Aleluya. Yo sé que hay personas aquí que dicen: pastor, pues yo ya estoy en Cristo, gloria a Dios por ello. Pero hay gente que todavía no ha dado ese paso, y hay gente que todavía no ha asegurado su vida en el Señor, y necesita urgentemente aceptarle en su corazón. En la Catedral de Milán, en Italia, hay una triple entrada que tiene 3 inscripciones, grabada en 3 arcos. La primera, esculpida en una hermosa guirnalda, que dice: todo lo que os agrada es solo por un momento. Ojo con esto: todo lo que nos agrada en este mundo es solo por un momento. A los que nos gusta la comida, aleluya, y que la disfrutamos. Yo soy de los que lo que no me gusta me lo como primero y dejo al último lo que me gusta. ¿Para qué? Para disfrutarlo, aleluya. Y como dijo una hermana, la hermana cantó con acento en la U, dijo: ya cenamos, ya nos vamos, pero si hay postre, nos quedamos. Imagínense. O sea, disfruta lo que más le gusta, y luego con postre y un cafecito de esos. El problema es que es solo por un momento, nada más. Déjeme, le voy a decir otra cosa más. El adúltero y la adúltera, el gozo que disfrutan es solo por un momento, y cambian su alma por un momento de placer. Los que se detienen en el vino, en el alcohol, en la cerveza, en la droga, en la marihuana y en todo eso, es solo por un momento. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es solo por un momento, y después viene otra vez a caer a la realidad. Todo lo que os agrada es solo por un momento. La segunda inscripción que encontraron fue sobre una cruz y decía: todo lo que os apena es solo por un instante. O sea, que todas las cosas que en esta vida te traen sufrimiento y te traen dolor y te traen miseria, también es por un instante. No te apures. Dice Pablo que la leve tribulación en nosotros produce un cada vez más grande y eterno peso de gloria, y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Así que aún el sufrimiento es solamente por un tiempo. La enfermedad, con lo único que acaba es con el cuerpo,
Por eso Jesús dijo: no teman al que mata el cuerpo, mas el alma no la puede matar. Aleluya, amén. Yo estoy muy joven, dice uno. Te digo una cosa: el tiempo pasa aunque no lo quieras, ¿sí? Y esos dolores te van diciendo algo. Esos dolores de las piernas, ese dolor de la cintura, ese dolor de espalda, te está diciendo algo. Aleluya, amén. ¿Qué te está diciendo? Que el tiempo se está pasando, que estamos entrando en una edad, aleluya, y que va a ser un viaje sin retorno, porque ya no hay vuelta para atrás. Aleluya. Así que aprovechemos el tiempo. Gloria a Dios. Aprovechemos el tiempo. La tercera inscripción que encontraron fue en la entrada principal y le decía lo siguiente: solo lo importante es eterno. Solo lo importante es para siempre. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo único importante? Lo que está allá. Por eso Pablo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aleluya. Podemos lograr muchas cosas en este mundo, y no digo que no. Los jóvenes tienen que estudiar, tienen que prepararse. Estudien, prepárense, ganen todos los títulos que tengan. Métete al deporte si quieres y gana todos los títulos que quieran. Corónate como campeón si quieres. Pero acuérdate que eso es pasajero. Es pasajero. Lo único que es importante es lo que es eterno. Y eso solamente Dios lo tiene. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El gran emperador Carlomagno pidió que lo sepultaran sentado en una lápida, en una tumba, con una fría piedra de mármol. Y ahí lo sepultaron, sentado. Dijo que le pusieran su vestidura real, que le pusieran el cetro y que así lo sepultaran con su corona y todo. Lo sepultaron así como él pidió. Después de 300 años abrieron la tumba de él. Lo encontraron ya el cadáver de él, toda la osamenta. Seguía sentado, seguía con su cetro agarrado en su mano huesuda, seguía con la corona puesta sobre su calavera, seguía con sus vestiduras reales. Lo curioso es de que lo habían sepultado también con una porción de las Escrituras. Y cuando lo abrieron, encontraron el dedo huesudo de él apuntando hacia una porción de las Escrituras. Y esa escritura decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve? Aleluya. Dijo aquel hombre cuyas tierras habían producido mucho: ¿qué haré? Porque mis tierras han producido mucho y los graneros son pequeños y no hay tanto para almacenar el grano. ¿Y sabe qué dijo él? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar estos graneros y los voy a hacer más grandes. Aleluya, voy a llenar los graneros. Y entonces sí, me voy a sentar y le voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Regocíjate, come, bebe. Pero dice que oyó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has almacenado, ¿para quién será? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Me dijo un hermano esta mañana: pastor, ese mensaje se sentía algo raro. Es que nos está confrontando con la realidad, joven.
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en los caminos de tu adolescencia, anda en la vista de tus ojos y sobre todo eso. Pero recuerda que sobre todo un día Dios te va a juzgar. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hoy que tienes vida, entrégatela al Señor. Hoy que tienes vida, búscalo, deja que Él te guíe, te dirija. Aleluya, porque no hay nada como tener la seguridad de la vida eterna y permitir que Dios sea el que nos guíe y que nos dirija. Aleluya. Había un hombre muy famoso, un zapatero muy famoso en un pueblo, y este hombre, el hermano Daniel, le decían, su padre había muerto, y un día dice que era noche y él seguía trabajando, cuando de pronto le empezó a llegar el pensamiento de la muerte de su padre. Y entonces dentro de su subconsciente empezó a oír las palabras: ¿dónde pasarás la eternidad? Él tenía un reloj muy hermoso, de esos relojes de pajarito, ¿se acuerda? Cucú, cucú. Tenía un reloj muy famoso que le encantaba, y dice que cuando lo miró, se le hacía que cada vez que salía el pajarito le decía: ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Dice que se cansó, que se levantó y fue y le quitó la pila. El problema es que pudo detener el reloj, pero el tiempo no lo podemos detener. El tiempo se va y se va y se va. Por eso dice que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora podemos entender por qué Satanás te pelea tanto. Ahora puedes entender por qué Satanás está empecinado en que no busques a Dios. Porque hay algo precioso dentro de ti que Dios lo puso y lo quiere para Él. Te quiere llevar al castigo eterno, pero Dios dijo: no, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Y envió a su Hijo desde el cielo, sin importarle lo que iba a sufrir, para salvar a todo aquel que en Él crea. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, tenemos que asegurar nuestra vida en Cristo. Nadie, aleluya, nadie tiene la seguridad de que va a vivir el día de mañana. Nadie. Pero no hay nada como asegurar nuestra vida. Amén. Hace unos días me invitaron a orar por un enfermo en el hospital, y yo no sé por qué. Llegué, estaba él solo, no había nadie ahí. Era un varón, y le empecé a hablar de Cristo. Y de repente que le digo: ¿sabe qué? Le voy a cantar la estrofa de un canto. Y le empecé a cantar mi último aliento. ¿Sí? Aleluya. Ya sabrá. Pero no me lo va a creer. Cuando terminé de cantar esa estrofa, estaba llorando. Y dijo: ay, Señor, digo, usted sí que me llegó. Le digo: no, yo no. Es que el Señor lo está llamando. Aleluya. Amén, hermano. Un día vamos a tener que entregar el equipo, hermanos, querramos o no. La pregunta es: ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde le gustaría ir a pasar todo el resto de la eternidad? Porque 70 años, 100 años comparado con la eternidad no es nada. No es nada. Y el problema es de que ya después de ahí no hay salida. Porque los que estarán ahí estarán sufriendo por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Cuando yo empecé a pensar en todo esto y todas esas preguntas me las hacía: ¿por qué Satanás me pelea tanto? ¿Por qué me pone tantas trabas para servir al Señor? Porque te quiere ver caer.
porque te quiere ver en la lona y no quiere que llegues a la meta. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que Él también está para ayudarnos y que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que no estamos solos en la batalla ni en la lucha. Aleluya. Sabemos que estamos en las manos de Él. Y que si esta noche nos vamos, a Él sea la gloria. Aleluya. Amén. Un predicador muy famoso, ya voy a estar terminando, ya, porque tenemos Santa Cena y se me había olvidado. Un predicador muy famoso tenía campañas muy avivadas, pero siempre que se despedía ya el último día de campaña, siempre se despedía así: hermanos, dice, Dios les bendiga, fue un gusto haberles conocido. ¿Sí? Ahí nos vemos. Si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Y si no lo veo allá, ya sé dónde está. Aleluya. ¿Quiere que nos veamos allá o allá? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Recuerda a ese joven del cual prediqué el jueves, el que vino. ¿Qué haré para heredar qué? La vida eterna. Él quería la vida eterna. Bueno, la vida eterna está en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. Y yo quisiera que en esta mañana piense por un momento: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está su vida? ¿Estás seguro en Cristo? ¿O todavía no has querido dar ese paso de fe y de obediencia? Porque si hoy lo quieres hacer, hay algo lindo que miré cuando vino a mi mente la forma en que Jesús murió, con los brazos abiertos. ¿Y sabe por qué murió con los brazos abiertos? Para decirte que sus brazos todavía están abiertos para todo aquel que quiera venir para recibir la vida eterna. Cierre sus ojos. Y me gustaría orar, preguntar si hay alguien aquí que diga: pastor, yo también quiero ese regalo de la vida eterna. Yo también quiero creer en Cristo. Yo quiero ir con Él cuando todo esto termine. Solo levanta tu mano ahí donde estás. Me gustaría orar por ti. Me gustaría pedir a Dios por tu vida. Me gustaría pedir a Dios que obre en tu corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: yo quiero tener esa seguridad? Dios bendiga esta mano que se levanta. Alguien más. Dios bendiga esas otras manos que se levantan. Aleluya. ¿Habrá alguien más que quiera decir: Señor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador? Voy a pedir a los que están levantando su mano, si son tan amables de venir al frente para orar por ustedes y con ustedes. Venga. Y si hay alguien que todavía no levanta su mano y la quiere o quiere venir simplemente, ven, déjanos orar por ti. El enemigo ha luchado mucho por las vidas de algunos. Pero es por todo lo precioso que Dios ha puesto en ti. Es por ese regalo de la eternidad que Dios puso en tu alma y en tu corazón.
Gracias. Cada uno de los que han venido, póngase cada uno, hermanos, a ver si completamos de diáconos detrás de los varones, de las hermanas. Acérquense con alguna de ellas, y los varones, acérquense con ellos. Yo los voy a guiar en oración en esta mañana. Allí donde están todos los que han venido al frente, díganle: Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos el perdón. Y hoy hemos escuchado que tú nos ofreces tu perdón a través de la sangre de Cristo. Señor Jesús, perdónanos, límpianos, purifícanos. Señor Jesús, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Queremos prepararnos para el día que tú nos llames a tu presencia, tener la seguridad de que nos vamos contigo. No queremos ir a la condenación eterna, no queremos ir al fuego del infierno eterno, queremos ir contigo, Señor, por la eternidad. Perdónanos, Señor, aleluya, purifícanos, santifícanos, Señor, y ayúdanos y danos la gracia y la fuerza para poder seguir adelante. Señor, te recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Te confesamos y creemos que te levantaste de los muertos. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar por ellos en esta mañana.